Continuamos con el rumbo de la mañana y ya estamos entrando a la conversación central del programa del día de hoy. Pues tenemos el privilegio de tener en cabina a las 7:36 de la mañana a un amigo de la casa que siempre nos ha respaldado, tanto a Julio Alberto, como a Aníbal, como a Jun y a este servidor. Es mi primo. ¿Son primos? ¿Cómo? Sí. Bueno. Yo soy Mazara. El economista Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme, está aquí en el rumbo de la mañana. Y para nosotros, Fabricio, la verdad es que es un enorme privilegio contar contigo. Bienvenido. Gracias, buenos días. Siempre los veo y los escucho y los admiro porque están lúcidos tan temprano. Eso es un privilegio que no todos tienen. Así que gracias a Aníbal, que está igualito. No, sé si no Aníbal retrato de Dorian Gray. Un menor. A Julio, aquí que tú no corres en el mirador. Estamos en proceso, estamos retomando buenos hábitos. Pero es que ayer el productor nos pone una reunión a las 9 de la noche. Imposible. ¿Verdad? Real. A mi querido Ernesto y a mi prima Yusans, gracias por la invitación, de verdad. Fabricio, nos gustaría empezar la conversación en el plano institucional, ¿no? Promipyme, una institución muy recurrida en República Dominicana por diversos temas, y nos gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu gestión, cuáles han sido los principales retos a nivel general y cuáles son quizá las metas pendientes que consideras se deben concluir todavía. Mira, lo primero es que llegar a Promipyme fue un reto en lo personal, porque quiero empezar un poco definiendo a través de la ley 488-08. Promipyme quedó, ustedes que son especialistas en la materia, entrampada, porque recuérdate que la Constitución del 2010, aquí estoy con Aníbal, iba a adecuar algunas leyes y ser un mandato, lo digo verbigracia a mis amigos, Eduardo Jorge, Olivo Rodríguez, que por la Junta yo aprendo estos temas, no porque yo lo que soy un especialista en economía y finanzas. Promipyme quedó atrapado en lo siguiente, y es que a pesar de que somos una institución de servicios financieros, estamos en la estructura del Estado en el sector público no financiero. Entonces, para ofrecer servicios financieros, nos tenemos que auxiliar del brazo estratégico del Banco de Reserva de la República Dominicana. Es decir, en términos estrictos, nuestros clientes, lo que nosotros buscamos y obtenemos, terminan siendo clientes del Banco de Reservas en el sector público financiero. Entonces a nosotros nos aplica la ley de compras y contrataciones, una parte del MAP, porque a nosotros nos rige el Código Laboral, pero también nos aplica la ley monetaria y financiera por el secreto bancario. Entonces estamos ahí como en dos mundos que tenemos que aprender a convivir, y tengo a cada rato que hacer consultas con especialistas, porque a veces me solicitan información y confunden, porque nosotros somos una institución pública, pero la perspectiva de los clientes nuestros es privada. Yo quiero referirme a eso para tratar como de darle la vuelta e intentar comprenderlo mejor. Háblame un poco, por favor, háblanos un poco del perfil de los clientes de Promipyme. ¿Cómo se pueden categorizar? Más o menos si hay una distribución como por ingreso, por zona, o sea, más o menos, abúndanos un poco en ese sentido, por favor. Mira, en el caso del cliente, nosotros tenemos un tope de financiamiento hasta 10 millones de pesos con garantía hipotecaria. Entonces, es así. Hasta 500,000 pesos con garantía solidaria, de 500,000 pesos a 6 millones de pesos con pagaré notarial, y de 6 millones de pesos a 10 millones de pesos con garantía hipotecaria. Eso lo decide el Consejo de Directores de Promipyme, que encabeza el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, el buen amigo Ito Bisonó, que Samuel Pereira como presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Infotep y también Proindustria, así como la Dirección de Competitividad y 3 miembros del sector privado. El director general de Promipyme
tiene derecho a voz, pero no a voto, es el director ejecutivo, como cualquier, ¿verdad? Claro, como los jueces, como, para evitar. como cualquier, ¿verdad? Para no ser juez y parte. Entonces, esa política, de alguna manera, de financiamiento a las MIPYMES, es parte de una política mayor del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, porque la política MIPYME abarca más que el tema de servicios financieros y no financieros. Tiene que ver con otros temas, con la formalización, con el tema de las garantías mobiliarias, y gestiona una serie de elementos que tienen que ver con el desarrollo de la MIPYME. Nosotros solo estamos en servicios financieros y no financieros. Entonces, los clientes nuestros son comercio, servicios y en un 10% la industria ligera, los panaderos y los que transforman harina y otros elementos. Pero fundamentalmente en el comercio son los colmaderos, los que se dedican al sector comercio en servicios, salones de belleza y todo lo que significan. También estamos teniendo unos clientes que son unos jóvenes que dan servicio a plataformas tecnológicas de manera remota. Y eso para nosotros ha sido un descubrimiento. Innovador. Hay muchos jóvenes que eso es lo que está pasando en el mundo del trabajo. Ustedes aquí lo analizan a veces. Y es que muchos jóvenes tienen puestos o tienen terminales de computadores que arriendan esos espacios y le dan servicio a plataformas que interactúan en el mercado internacional. Entonces, estamos teniendo esos nuevos clientes. Claro. Fabricio, a nivel, yo diría que un tanto didáctico, porque la gente yo sé que ha escuchado mucho el nombre de ProMIPYME. Es un nombre que forma parte ya de la cultura dominicana. Ahora bien, para fines de información de la gente que nos escucha, que pudiera estar interesado, ¿cuál es el objetivo de la fundación de ProMIPYME? ¿Qué persigue? Porque tú has mencionado un rol que me parece muy interesante. Es la forma de activar financieramente a aquellas personas que en el sistema financiero al momento pudieran no tener los requisitos o no calificar. Ustedes juegan un rol de enlace y de formalización, ¿no?, en la actividad económica, que es bueno que la gente conozca. Mira, tengo que reponer en su justa dimensión el ecosistema dominicano del microcrédito. La historia del microcrédito dominicano tiene muchísimos años y comenzó hace ya un buen tiempo con la Fundación Dominicana de Desarrollo y con muchas instituciones que empezaron siendo ONG que ponían recursos para financiar actividades en estructura productiva pequeña que operaban en el sector informal y después fueron creciendo. Lo que hoy se conoce como el Banco ADEMI fue, digamos, los primeros pasos lo dio don Camilo Lluvere, que Dios lo tenga en gloria, y muchas personas, por ejemplo, Adopen, que vemos a doña Mercedes Canalda y al ingeniero, bueno, su madre comenzó eso hace muchísimos años. Lo que hoy se conoce como Banfondesa es APEDI, que comenzó con el Grupo de Santiago hace muchos años, y después ni hablar de Fondo Micro, que fue, digamos, el primer gran analista y que visibilizó el tema del microcrédito. Pero esto comenzó fundamentalmente por personas que no iban al sector financiero formal a buscar financiamiento. Todavía en la encuesta que publicó el Banco Central de Educación Financiera, cuando se comparaban las cifras del 2019 con 2023, se había reducido de 29.5% a 25% las personas encuestadas que decían que tomaban crédito con el prestamista informal. Es decir, a pesar de que se redujo, gracias a todo lo que hicieron los gobiernos para enfrentar la pandemia con quédate aquí, quédate en casa, para ti, fase 1 y fase 2, que hicieron filigranas en términos de poder pagar a la gente para que no contagiara y generaron todas estas tarjetas virtuales y después reales, pues lógicamente aún es mucho que la cuarta parte de las personas que son encuestadas digan que van a buscar financiamiento al prestamista informal. Entonces, eso es el gran desafío, porque el prestamista informal es la peor decisión que puede tener cualquier microempresario o emprendedor, porque tienen tasas de 244% anual a 300 y tanto por ciento. Entonces, eso, cualquier institución del ecosistema de microcrédito, por más
caro que tenga su proceso financiero, está abismalmente por debajo de esas tasas que ofrecen los prestamistas informales. Estamos conversando con el señor Fabricio Gómez Mazara de Promipyme. Tengo acá que bajo su gestión en Promipyme, ustedes se han enfocado en un 52% de sus créditos a negocios liderados por mujeres, lo que representa más de 5.963 millones. Y que este enfoque obedece tanto a criterios de equidad como a datos de riesgo. Las mujeres tienen un 14.4% menos de probabilidad de caer en morosidad en comparación con los hombres. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el proceso técnico para ustedes definir que el 52% de la cartera debía enfocarse en mujeres emprendedoras? ¿Qué métricas lo diagnosticaron o lo justificaron? Mira, nosotros cuando llegamos tuvimos que aprender. No, la prima. No, pero la tiene prima, información de primera mano. Mira. Él sabe. Él me conoce. Estaba con economía. No, Se levantó a las 5 de la mañana a estudiar. Mira, hay que decir, cuando nosotros llegamos, encontramos una realidad. Nosotros tenemos un departamento de inteligencia financiera, las famosas brujas, porque son mujeres la mayoría. Claro, yo soy bruja. Cariñosamente las brujas. Claro. Le decimos las brujas porque ya un poco de prestidigitación, ¿no? Son especialistas en manejo de datos. Entonces, encontramos lo siguiente. Una tasa de morosidad de 16.5%. La morosidad en el microcrédito se mide como la cartera en riesgo mayor a 30 días. Entonces, cuando ellas descompusieron ese ítem, nos dimos cuenta de que las mujeres eran mucho menos riesgosas que los hombres. Entonces, para reducir la morosidad, inclinamos la cartera a préstamos a mujeres en mayor proporción, como una forma de ir reduciendo la morosidad, que hoy está en torno al 9%. Entonces, esa fue la primera salida, y lógicamente ahí apoyamos una política pública que impuso el presidente Luis Abinader de incorporar a más mujeres en el tejido productivo, que es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, que dice que esa es la mejor garantía de mantener la sostenibilidad del crecimiento económico de la República Dominicana. Entonces hicimos así como ese primer hallazgo, y luego lo vendimos como una política pública, como lo que es realmente. Fabricio, yo siempre insisto en que la mitad de mi sangre es del sur, por mi madre, gracias a Dios. Y resulta que el sur es la región más pobre de la República Dominicana. Por tanto, uno pudiera colegir que necesita mucho apoyo del Estado para elevar su nivel de productividad. En el tema de los territorios, cuando hablamos de acceso al crédito, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo se determina esto? ¿Y cuál es el nivel de participación? Empiezo, por ejemplo, por una región que a mí me toca muy de cerca, que es el sur de la República Dominicana. Mira, que esa pregunta Ernesto es economista fino también. No, este tipo de tengo que pisar Mira, es importante eso, Ernesto, porque en el ecosistema de microcrédito, lo lógico es que las instituciones se establezcan en los lugares donde hay mayor retorno. Entonces, se tienden a poner las sucursales en las zonas más urbanas que tienen mayor poder adquisitivo. Yo tenía una pregunta que iba por ahí, pero entonces, enfocado en la mujer. Promipyme es una institución pública sin fines de lucro que puede tener excedente para reinvertirlo ampliando la cartera. Nosotros tenemos 113 oficinas en todo el territorio nacional, 52 de las cuales están al interior del Banco de Reservas. Entonces, nosotros tenemos sucursales en prácticamente todo el territorio nacional. Y la Superintendencia de Bancos hace unos años publicó un documento que para nosotros es esencial para hacer políticas públicas, que se llama Los Desiertos Financieros, donde decía o establecía los territorios donde el acceso a la bancarización o al crédito era menor, porque no habían ni sucursales, ni subagente bancario, ni habían cajeros automáticos. Entonces nosotros nos concentramos, en el sur nosotros tenemos una oficina en Pedernales, que está teniendo una actividad relativamente mejor, y digo en Pedernales, en la zona urbana de Pedernales, porque la gente cree que Pedernales es Cabo Rojo, por todas las obras que se están allí, pero sí está teniendo un gran impacto. Es decir, la mayoría de microempresas que se están estableciendo
en Pedernales es para darle servicio a todas las obras de construcción que se están dando en Cabo Rojo. También tenemos en Baní, la semana próxima vamos a Asua de Compostela, Mi a una pueblo. feria de crédito, el pueblo de la prima. Claro. Entonces ahí estamos yendo a todo el territorio. Y para nosotros es importante porque, como tú dices, cuando uno descompone la bancarización, se da cuenta que en la medida en que va a territorios donde hay menos concentración de personas, el nivel de bancarización es mucho menor. Entonces, por eso para nosotros es esencial ir a esos territorios. Usted entra a nuestra página web, www.promipymegov.do, y se va a dar cuenta, nosotros publicamos ahí nuestra Están cartera actualizados. de créditos. Qué bueno. Y hacemos lo siguiente. Por regiones de desarrollo, usted va a ver la cantidad de clientes y los montos, y por provincias. Va a ver empresas, hombres, mujeres, y el monto en cada territorio. Para nosotros es muy importante porque tenemos la cartera más equilibrada en términos territoriales. Fabricio, tomándolo ahí mismo con la cartera equilibrada que decía, con la tasa de interés, que quiero que nos abundes un poco en eso, ustedes esencialmente combaten la informalidad. Una persona que nos esté escuchando, que nos esté escuchando en este momento, que ha cogido un préstamo que está pagando al módico 20, que se lo está tragando una financiera, que está pasando la 1001, porque eso hay que analizar un poco el impacto psicológico que eso tiene, la presión que eso tiene sobre la gente. Entonces, ¿qué puede hacer en este momento y qué representa para esa gente? ¿Qué significa Promipyme? ¿Qué mensaje tú le darías? Mira, nosotros, para uno de los elementos esenciales que diferencia al ecosistema de microfinanzas de la banca tradicional es que nosotros estamos obligados a ofrecer servicios no financieros. Es decir, la única garantía de que un cliente nos pague es que aprenda a utilizar bien los recursos que recibe. El problema con los emprendedores y los microempresarios no es la experiencia sobre lo que hacen. Y quiero detenerme aquí. Usualmente el microempresario emprendedor tiene una característica, tiene experiencia previa o ha trabajado en algún sector en el cual quiere emprender, ¿verdad? Su propia iniciativa, o viene de parte de la tradición familiar que quiere continuar. Entonces ellos saben el rubro, el giro del negocio. El tema es que no saben cómo manejar el efectivo al interior del negocio. Entonces nosotros con servicios no financieros le enseñamos al manejo del dinero en el tiempo, cómo manejar el capital de trabajo, cómo poner sus cuentas por cobrar en un plazo menor a su cuenta por pagar para evitar un evento de iliquidez. Entonces, para nosotros es esencial eso, porque sin eso la gente no puede pagarnos. En el caso de los amigos que tienen estos temas, que se acerquen a nosotros en muchos casos hacemos un seguimiento con algunos clientes. Algunos clientes llegan y tienen el score crediticio afectado. Y se lo digo a las personas, miren, la Superintendencia de Bancos tiene un servicio que se llama Mi Data, que la gente puede entrar una vez al año o 2 veces al año y ver su score crediticio. Una parte importante de los clientes cuando van a tomar crédito se dan cuenta que tienen el score crediticio afectado, algunos por cosas tan simples como que se le olvidó hace 2 años pagar una cuenta de teléfono. Entonces eso en muchos casos se resuelve rápidamente, pagan con esa certificación, nosotros lo dirigimos a un buró de crédito y en un mes ya mejora su score crediticio. Entonces parte del seguimiento es a mucha gente que le enseñamos a mejorar su score y después vienen y pueden tomar créditos. Al que tiene ese problema con el prestamista informal, también lo ayudamos un poco a organizar su finanza. Yo sé que no es fácil, pero ese es un servicio que tenemos que hacer porque el peor negocio que puede hacer un microempresario es caer en las fauces del prestamista informal. Y digo, yo no estoy en contra del negocio de nadie. Exacto. Yo estoy a favor de los microempresarios y emprendedores. Claro. Sí, y te lo digo porque el que tiene un negocio de eso, bueno, ese es su negocio. Pero el tema es que muchos microempresarios, cuando caen en manos de prestamistas informales, pasa lo siguiente. Ponen en riesgo su patrimonio familiar. Y cuando incautan o pierden los negocios, la estructura productiva se destruye porque quien
la toma como garantía, no sabe cómo volverla a poner a funcionar y se pierde empleo y capacidad productiva. A la hora de conceder créditos, el contribuir y coadyuvar a que la persona pueda pagar, a que lo sepa manejar, es fundamental. Pero hay otro criterio que en la sociedad dominicana ha ido cobrando mucha vigencia con los años, y es que la mujer es mejor pagadora que el hombre. ¿Por qué? Bueno, mira por qué. Porque las mujeres vienen con un sistema operativo instalado que saben diferenciar los recursos que van para el hogar de los recursos que van para el negocio. A los hombres nos toma más tiempo entender eso y, lógicamente, la mujer tiene una capacidad esencial, importante, sobre todo de ahorro y de hacer rendir el dinero. Es un tema cultural, es un tema que no solo se da en República Dominicana, pero también para la mujer es muy importante el tema del score crediticio, porque sabe que eso le abre puertas. El fiado, yo siempre le digo a la gente que el que no debe no es confiable. Y se lo digo a los microempresarios. Porque en el mundo de hoy, en el mundo de la digitalización, cuando usted tiene un score crediticio, a usted lo ve no solamente el que le ofrece este servicio financiero, sino también un potencial proveedor, alguien que le vende materia prima o producto que usted revende y le va a decir, mira, Julio Alberto tiene buen score crediticio, entonces no tiene que pagarme al contado, yo le puedo dar 60, 90 días de crédito y lógicamente eso facilita la vida en términos de liquidez para el microempresario. Entonces eso es importante, estar ahí, que te vean, porque si no, de alguna manera todos debemos, tarjeta de crédito, el vehículo, el préstamo hipotecario, y todos nos ven. Ahora, el que no ve, el que no está ahí no es confiable, porque el que está ahí cumple todos los meses con sus obligaciones. Fabricio. Bueno, vamos. Hay un reto ahí. No hay reto, hay reto. Perdón. Con lo que dijo Aníbal, el Papa, antes de morir, el Papa difunto reciente, dijo que las mujeres, que donde había una mujer todo marchaba bien, para resumirlo en pocas palabras. Pero yo quisiera preguntarle a don Fabricio sobre la escalabilidad y sostenibilidad, porque aquí nosotros tenemos la mala costumbre de que en una gestión se implementan, se hacen buenas obras y luego no hay continuidad. Entonces, ¿qué mecanismos, y sigo con lo de la mujer, qué mecanismos están considerando para asegurar que el enfoque de género no dependa como de una gestión puntual, sino que quede institucionalizado? Si ustedes planean hacer alianzas con organismos internacionales o multilaterales para expandir el impacto del financiamiento a mujeres. Claro, mira, nosotros ahora con el presidente Luis Abinader diseñó un programa que en julio ya vamos a poner en funcionamiento, que se llama Tu Firma es tu Garantía. Eso nació porque cuando él iba a los territorios, fundamentalmente las damas, las mujeres, se le acercaban y le decían, presidente, no puedo ir a tomar préstamo en Promipyme porque cuando me piden un garante, los que son potenciales garantes, que es o su compañero de vida o su hijo, tienen el score crediticio afectado. Porque durante la pandemia, los gobiernos se enfocaron en salvar vidas, salvar personas, que era lo importante. Pero los negocios, fundamentalmente las MIPYME, se vieron muy afectadas. Porque cerradas no podían pagar. Entonces, aquí yo fui de dos meses cerrada. Se amplió el tema, se le dio 3 meses y se amplió el plazo del préstamo. En otros países se le dio un perdonazo financiero. Pero aquí se hizo... No, lo que dijeron era... Bueno, sí, Oye, vamos a buscar perdonazo, va a escribir para el cartas. No. 2 o 3 perdonazos. No, pero eso se hizo. Eso se hizo en otros países con los buros de crédito. Decían, mira, si usted cayó en un evento y se le afectó el score crediticio durante la pandemia, pues se le da como un waiver en ese tema porque fue un tema difícil. Pero yo digo que yo heredé un tema difícil. Es decir, por el tema de la pandemia. Entonces, Tu Firma es tu Garantía,
que va a empezar en la tercera semana de julio, Dios mediante. Atención. Es un programa donde las mujeres van a poder tomar crédito hasta 150,000 pesos con su firma sin necesidad de garante. Claro, su firma lo compromete. Y eso y van a tener una tasa un poco más alta que la que prestamos en Promipyme por el tema de que a mayor riesgo, rentabilidad, y tiene que tener una tasa de riesgo implícita, pero sí va a ser muy costo efectiva, y con eso buscamos que más mujeres se integren. Y se pueden abrir caminos. Eso es un programa que viene por la ABA, por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que se llama WeCode, que lo que busca es bancarizar a los negocios dirigidos por mujeres. Fabricio, bueno. Mencionaste la tasa de préstamo y vinculo la pregunta a lo que comentaba Julio Alberto Martínez también, de cómo Promipyme sirve como un ente formalizador de la producción nacional. Entonces, cualquier joven que te está escuchando en este momento o que te está viendo también por YouTube, recordamos que estamos conversando con el director de Promipyme, el economista Fabricio Gómez Mazara. Cualquier joven que te está viendo y escuchando y dice, ven acá, pero este puesto que yo tengo aquí informal, pero miércoles, tengo un incentivo a formalizarme porque así puedo acceder a un préstamo a baja tasa de interés que me ayude a hacer crecer mi negocio. Esa tasa de interés, ¿de cuánto estamos hablando en este momento? Mira, lo primero que tengo que decir es que para tomar crédito en Promipyme no hay que estar formalizado. Oye, es decir, eso es importante. La mayoría de nuestros clientes son personas físicas, cuyo RNC, la cédula, solo un 7% son microempresas formalizadas, que tienen un RNC de persona moral, como antes se llamaban a las empresas. El tema de la formalización es un tema de mayor seguimiento del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que tiene un plan buenísimo para eso. Nosotros solo damos servicios financieros y no financieros. Nosotros damos el primer paso de la formalización, que es la bancarización. Y ese es un paso importante, porque la informalidad es una cultura comercial. Es mucho más que un tema de si decido o no, y tiene costos asociados. Entonces, lógicamente, es un tema mucho más complejo, pero también tiene muchos beneficios. Y eso lo trata el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, a través del Viceministerio de MIPYMES y otras instituciones que están al interior ahí. Le doy un saludo al buen amigo Ito Bisonó, que está haciendo de tripa corazón en ese aspecto, y que se ha mejorado en la medida de lo posible el tema de la formalización. Pero es complejo porque es un tema que tiene costos, que pasa por una cultura, tiene que ver con un tema impositivo, de acuerdo a lo que en las encuestas declaran los microempresarios. Entonces, no quiero entrar en esa complejidad. Yo lo utilizaba, Fabricio, como pie de amigo, en el sentido de que las tasas de interés pueden también ser un elemento que incentive. Claro, acabas de dar un dato que para mí es muy importante y no habíamos tenido la oportunidad de comentarlo contigo. No es necesario ser formal para acceder a un préstamo de Promipyme. Ahora, ese préstamo tiene una tasa de interés. Claro. Y esa parte es la que me gustaría que enfocaras. Mira, nosotros tenemos una tasa de interés subsidiada. Y tengo que decir subsidiada porque 12%, un 1% mensual, porque a los microempresarios lo relevante es la tasa de interés mensual. Para compararla con el prestamista informal, lamentablemente. Y nosotros tenemos un 1% mensual. Excelente. Esa es la tasa más baja. Es una tasa subsidiada porque yo no puedo haber durado 25 años en la academia, que soy un académico en pausa, no en retiro. En que pausa, quede claro. Por razones estrictamente oficiales. Y lógicamente ese 12% es una tasa subsidiada. ¿Por qué? Porque hay toda un elemento que va más allá de la tasa, tiene que ver también con los servicios no financieros y que el Estado no tiene fines de lucro. Ahora bien, yo quiero decir con esto lo siguiente: todo lo que hemos hecho en Promipyme ha sido con recursos propios. A nosotros no hemos tenido inyección de capital, cosa que desearíamos, que nos encantaría, pero entendemos la situación presupuestaria, ¿no? Y en función de eso estamos siendo creativos, estamos buscando la vuelta, y el tema de Tu Firma es Tu Garantía también, una primera parte lo vamos a hacer
con recursos propios. Fabricio. Atención al ministro de Hacienda, mi buen amigo José Manuel Vicente, cariñosamente Jochi. Tranquilo que es con recursos propios. Fabricio, tú me la pusiste para que la bate, porque tú hablaste del tema presupuestario y hablaste de Jochi. Y yo quiero pasar un poco a hacer... De Jochi, que quiero decir de algo. Deja de decir algo. Y en su defensa tengo que decir, ningún ministro de Hacienda gana un concurso de simpatía en ninguna parte del mundo, porque tiene quizás una de las tareas más difíciles, que es cuadrar la caja. En un país deficitario esa tarea es mucho más difícil y más compleja todavía. Yo acabo de hacer una chanza con él, pero no ni envidio su puesto, ni quiero verme en su pellejo, porque todos los días la presión que él debe coger de ministros y directores generales y demás no es fácil. Y pero en está haciendo un gran esfuerzo. En la era donde la comunicación es tan rápida, entonces también cuando hay un mal manejo institucional de comunicación, eso le afecta más. Bueno, Fabricio, ahí tú intentaste ayudar a Jochi, pero está fuerte porque, por ejemplo, con esa ley de modernización fiscal, él la salió a defender, después metió la cabeza. No, yo también, yo era debajo de la tierra. No, pero yo también, yo algunos argumentos de la ley de modernización fiscal también lo planteé y lo asumí porque, ¿verdad? Es un tema que uno más o menos tiene, ¿verdad?, una comprensión sobre la situación fiscal que vive el país. Sin embargo, luego él se desapareció y yo, si hubiese sido ministro, yo llego hasta ahí, porque si tú defiendes una cosa, si yo no defiendo algo en lo que yo no creo, yo lo dejo ahí. Pero bueno, quería hacerte varias preguntas porque quiero hablar un poco de economía política ya. Para irte jalando para el tema de yo la sabía, política, yo no me iba a salvar de eso. Quiero irte jalando. Yo lo intenté, Fabricio. Me ayudaste. Entonces, quiero hablar un poco de economía política para ya terminar un poquito de la política. El Banco Central recientemente publicó un comunicado donde habla sobre una desaceleración de la inversión pública. Se lo atribuye a factores internacionales que ciertamente en Europa, en los Estados Unidos hay una incertidumbre global que ha obligado a que esos países tengan que revisar a la baja su tasa de crecimiento. Sin embargo, este tema de la inversión pública aquí ha estado muy presente y siempre se hacen comparaciones con los gobiernos del presidente Abinader, con los gobiernos del expresidente Medina, con los gobiernos de Lionel, con los gobiernos de Hipólito. Y yo quisiera preguntarte cuál es en este momento la situación sobre la inversión pública, porque ha habido, ¿verdad?, según el Banco Central, ha habido una desaceleración, pero hay una serie de proyectos que el gobierno tiene pendiente, que tiene que hacer de tripas corazón para poder empujarlos. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento desde tu punto de vista? Mira, yo creo que el mundo de hoy es bastante complejo porque los mercados a lo único que le temen es a la incertidumbre. Y yo creo que con todos estos aranceles, todas estas peleas, está poniendo a los mercados, a los países y a los gobiernos en sentido general en una situación bastante compleja. Es decir, cuando tú haces un presupuesto, tú lo haces sobre el estimado del crecimiento económico. Y de ahí tú dices, bueno, dado este crecimiento, yo voy a tener ingresos tributarios de tanto. Si se ralentiza el crecimiento, lo esperable es que los ingresos tributarios también se reduzcan. Entonces, a nivel del gasto público, hay dos partidas, el gasto corriente y el gasto de capital. Digamos que el gasto corriente son compromisos fijos y que tienden a ser más rígidos, y el mecanismo de ajuste históricamente ha sido la reducción del gasto de capital. Entonces, no sé si eso Entonces, el gasto de capital en República Dominicana y en muchos países está teniendo ese problema de que el mecanismo de ajuste es, como lo rígido es lo corriente, pues termina reduciendo el gasto de capital. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, el gobierno está priorizando por algunas obras de infraestructura vinculada a transporte masivo de pasajeros y demás, que le está comenzando a priorizar y adelantar. Y no está siendo fácil. Mira, ningún presidente ha tenido que enfrentar situaciones económicas, sanitarias y sociales como la ha enfrentado el presidente Abinader. El presidente Abinader, desde la pandemia, desde la crisis por la invasión rusa a Ucrania y todo lo que trajo de inflación, ahora viene esta incertidumbre por
por estos cambios en la política internacional del gobierno de los Estados Unidos, y eso aguas abajo tiene efecto, porque como decía ese adagio de la India, cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba, y nosotros somos la hierba, nosotros no somos los elefantes, porque a veces nosotros vivimos en una isla y creemos que somos una economía que decide. No, nosotros somos una economía que tiene que asumir las decisiones que otros toman a nivel internacional. Entonces yo creo que el presidente Abinader puede hacer una universidad después y dar clases de cómo gobernar en tiempos complejos. Porque si hay una persona que ha gobernado en tiempos complejos, es Luis Abinader. Y de verdad que lo digo, y me siento como parte de una generación muy orgulloso de eso, porque él ha espiado dos demonios. Y entro al ámbito político que tú ya me llamas para allá. Habían dos grandes demonios. Tuvimos que empujarte. Señores, tuvimos que empujarlo. Históricamente, en el viejo partido y en el actual, que es una continuación mejorada, desde mi punto de vista, muy mejorada, habían como dos grandes demonios. El primero era la reelección, que desde el profesor Juan Bosch hasta nuestros días, nadie se había logrado reelegir desde el poder. Bueno, y que había estado una especie, Fabricio, también de concepción ideológica negativa con la reelección, y por eso pienso en Peña Gómez. Claro. Entonces, el presidente Abinader es el primero de esa tradición política que se reelige desde el poder. Expía un demonio. Demonio 2. Sí. No saben gobernar porque no saben manejar la economía. El presidente Abinader ha expiado ese demonio. Eso es verdad. Y te lo digo porque lo que vemos, el juego de la grada, podemos opinar. Hacemos filosofía del espectador. Por eso te digo, porque estar en el día a día no es fácil. Pero te digo eso, ha espiado esos dos demonios, y como generación, porque yo pertenezco a la generación del presidente Abinader, pues me siento bien, y cuando alguien de tu generación gobierna, pues tú te sientes como más comprometido. No sé, porque por un tema de que los padres de uno como que lo comprometieron con eso, con el seguimiento de la política. Por eso es que queremos la generación aquella. Entonces ¿cómo nos sentiríamos nosotros más comprometidos, Julio? No lo voy a meter en eso. Pero de verdad, y es importante eso que ahora, cuando me refiere al tema del manejo económico, porque no está siendo fácil. No está siendo fácil en ninguna parte, porque la incertidumbre no solo permea los mercados, sino que también afecta a las políticas públicas. Hablando de expurgar enemigos malignos, hay un tercero, que no es solo característico al PRD/PRM, también lo sufrió el PLD en su momento, y es modificar la Constitución para habilitar al presidente de turno. Pasó con Hipólito, pasó con Danilo, pasó con Lionel, y Abinader ha cambiado esa tendencia histórica, algo que yo no me voy a cansar de reconocer. Y lo reconozco también para motivar hasta cierto punto, desde mi humilde espacio, motivar hasta cierto punto de que no se le dé para atrás a una decisión ya tomada por el presidente, que es de mantener su palabra, plasmarla en la Constitución y salir del poder sin posibilidad de retorno. Algo que yo considero le hace bien a la democracia. Pero la historia enseña muchas cosas, Fabricio. Muchas cosas. Hombres que juraron y perjuraron no hacer una cosa y desde el poder cambian de opinión. Algo habrá en ese solio presidencial que hace que hasta el más ético cambie de parecer. En el caso del presidente Abinader, ¿considera, Fabricio, que hay posibilidad de que ese enemigo malo sea finalmente expurgado de la institucionalidad democrática, o pudiera el presidente Abinader también caer, fruto de esos cantos de sirena, en la tentación de intentar habilitarse para volver o seguir en el poder? No, yo creo que no. Estoy completamente convencido que no. Primero porque lo dijo. Porque a él nadie le preguntó por qué. Porque hay una constitución que así lo decía. Él dio mayores seguridades. Y de verdad,
la soledad del poder, todas esas cosas que antes se decían. Por eso digo que es un cambio generacional. Es una persona que va a salir del poder con menos de 60 años, algo así. Y a lo mejor vamos a tener el primer presidente que aprende en que hay vida después del poder político, en que se puede aportar a la sociedad sin necesidad de aspirar. Y estamos, puede aportar presidiendo el principal partido político del país. Claro, pero lo que quiero decir es que hay vida después de gobernar y se pueden hacer grandes aportes y se pueden abrir las puertas a nuevas generaciones de gobierno. El presidente Abinader va a mantener totalmente su palabra. Yo creo que ahora el reto es de los que legítimamente tienen una aspiración, ¿verdad? Que tengo para decir que la mayoría de ellos, casi todos ellos, son buenos funcionarios, que van a tener ese hándicap que exhibir a la hora de aspirar. Todos amigos, pero también les digo a todos los amigos que la mejor forma de aspirar es hacer un buen gobierno. Entonces, en eso tenemos que poner, no podemos poner, o no pueden poner, pero yo no aspiro a ser ni alcalde pedáneo, la carreta delante de los bueyes. Pero escucha, no es para molestar demasiado, pero aquí tuvimos ayer la oportunidad de conversar con Bautista Rojas Gómez, y yo esta pregunta se la estoy haciendo a prácticamente todo político, funcionario o actor de prestigio social, porque a mí me gusta mucho esto del juicio de la historia. Me gusta preguntar previo para que luego podamos evaluar. Escucha lo que dijo Bautista Rojas Gómez ayer aquí. Yo te doy una cuarta opción, que sea Luis Abinader, que decida hacer con su mayoría. Luis, ¿y volver. usted no? No, imposible. Pero yo le puse candado a la Constitución. No. ¿Cuál candado? Lo tenía. Lo que pasa es que no podía ir, pero está bien. No, pero eso está más interesante. No, pero eso, te lo pongo a él, porque estamos preparados para él, porque el tema es que Leonel, contrario a Luis, que sería 2 veces presidente, te puede mostrar una obra de gobierno en toda la geografía nacional, una obra de gobierno, no solamente la que tenemos, el esqueleto de la República Dominicana, o sea, lo que necesitaba la República Dominicana para tener instituciones fuertes. Fabricio, ahí hay 2 puntos que Bauta planteó ayer. Con el tema de la modificación, él pregunta ¿cuál petrificación? Me imagino que él se referirá a que lo petrificado puede ser despetrificado, si así la voluntad del presidente lo indica. Y en segundo lugar, ya tú opinaste sobre esa parte, evidentemente, pero la segunda parte, tú como economista, entiendes la importancia de las obras de desarrollo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Bauta habla de que el presidente Abinader no tiene obras que mostrar. Me gustaría saber tu opinión sobre esas declaraciones. Bueno, decirle a mi querido amigo Bauta, el amigo es mío, era Onofre. Sí, claro. Por un tema de edad. Pero bueno, un abrazo a Bauta, de verdad. Es que este gobierno cumple un año en agosto. El primer año del segundo gobierno del presidente Abinader es en agosto. Yo sé que las aspiraciones ante de tiempo como que hacen que la gente entienda que el tiempo va más rápido que lo que va. Señores, quedan todo prácticamente un gobierno y va a exhibir obras y va a exhibir una serie de cosas, pero sobre todas las cosas va a espiar esos demonios de los que hablé. Y yo creo que va a pasar a la historia como un gran gobierno. Yo generacionalmente lo digo, Luis Abinader está haciendo un gran esfuerzo porque a ningún otro presidente le ha tocado gobernar en un espacio-tiempo político local e internacional tan complejo. Fabricio, yo sé que la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? Como se dice, por eso ahí tú tienes que hacer como los jueces, abstenerte en ese aspecto, con la pregunta que te voy a hacer. Pero, ¿cómo ves tú el proceso al que se va a buscar el Partido Revolucionario Moderno, sobre todo ahora entre los aspirantes a futuros precandidatos presidenciales, en lo que se encuentra David Collado, en lo que se encuentra Eduardo Sanz Lobatón, está también Carolina Mejía, está también el doctor Guido Gómez Mazara?
Pero sé que como, ¿verdad? Hay un vínculo sanguíneo, por eso te digo, no te quiero preguntar sobre él, sino sobre los demás que están rodando. ¿Cómo ves ese proceso que viene ahora dentro del Partido Revolucionario Moderno? ¿Y con cuál te sientes tú más cercano en términos generacionales? Mira, ¿Cuál es más cerca? Lo primero que quiero decir es que tan importante, o yo diría que más importante, que el candidato o la candidata que sea que encabece la boleta presidencial es la unidad del partido. Y lo digo por tema de que la historia está ahí, ¿no? Y eso no lo voy a amplificar. Pero yo creo que eso es lo importante y hay cierta conciencia generacional de eso. Porque nosotros padecimos eso. Lo padecimos fuertemente. Algo que están padeciendo ahora en otras organizaciones políticas. Gente joven que lógicamente ha visto cómo las contradicciones están afectando su carrera política. Entonces, eso es importante. Segundo, creo que todos tienen una hoja como servidores públicos que exhibir, ¿no? Todos han hecho los electos, en el caso de los que están electos, y los que son designados por el presidente. La mayoría han hecho un buen trabajo, y lo digo por las encuestas que salen de percepción, que nuestros amigos nos mandan. Entonces, yo creo que hay que establecer las reglas, porque, repito, el líder de nuestra organización política, sin duda, es Luis Abinader. Sin duda. Y hay un antes y un después, por todo lo que dije anteriormente. Entonces, él iría como presidente del partido. Él administraría un poco el tema de la sucesión política, ¿no? Y lo importante es poner reglas que se cuente, que se vaya a una convención, se cuenten los votos, y el que ganó, todos estamos comprometidos con conseguir el proyecto de gobierno, del proyecto de poder político y avanzar. Y todos tienen que entender eso. Y sobre todo entre ellos pueden hacer mezclas fabulosas, porque el todo es más que la suma de las partes. Y repito, lo importante aquí es la prudencia, dedicarse a seguir trabajando como están trabajando y entender que el poder político o ser presidente de la República a veces ni siquiera es algo que primero no lo decides tú, lo deciden otros por ti. Pero creo que todos están haciendo lo correcto, porque en política usted vale por lo que acumula en términos de aceptación popular. Los que están corriendo, los que están midiéndose, a lo mejor en el corto plazo no será, pero puede ser en un plazo un poco más largo, pero están haciendo políticamente lo correcto, acumulando apoyos políticos, porque en el fondo en la política su valor en términos políticos, no humanos, en términos políticos es lo que usted acumula como voluntad popular o interna de los partidos. Entonces yo creo que todos ellos están preparándose para el momento en que haya que sentarse en esa gran mesa, ¿no? Para definir luego de que se defina el candidato o la candidata el 28, qué va a pasar con el próximo gobierno, en el cual todos tienen que estar comprometidos, porque eso es importante. En esa misma línea, Fabricio, ayer el presidente Luis Abinader en la semanal, ante una pregunta de uno de los asistentes, que no sé si fue un poco naif, por decirlo así, o quiso lanzar una cáscara de guineo al presidente, le preguntó que con cuál de los precandidatos él estaba. El presidente Abinader, muy sabio, le dice, todos son buenos precandidatos, y reafirmó el rol arbitral que como la máxima figura del partido, jefe del gobierno y próximo presidente del PRM, porque eso se da por descontado, debe de jugar en esta coyuntura. Tú mencionabas un aspecto que la gente, ¿no? El pueblo que es sabio, lo ha estado mencionando hace tiempo, y es que muchos de esos amigos, prestantes, dirigentes, funcionarios del gobierno y con todo el derecho aspirantes a la nominación presidencial por el PRM, han estado como que rehuyendo a los temas de debate
y sobre todo en lo que tiene que ver con el desempeño del gobierno y la figura del presidente. Es como decimos, este es el camello. Si yo quiero vender el camello, si yo quiero sacar provecho del camello, tengo que venderlo, no puedo rehuirle. En pocas palabras, los precandidatos actuales del PRM, lamentablemente, quizá con una que otra excepción, han estado como que rehuyendo referirse a temas que puedan mover el debate nacional en lo que tiene que ver con el accionar del gobierno. ¿Entiendes tú que es así en este momento? ¿Y cómo tú crees que eso pudiera verse reflejado en esa elección interna del PRM? Bueno, yo creo que tiene un gran compromiso, porque como la canción de Sanz del corazón partido, yo creo que todo el que legítimamente aspira y que está en una función pública tiene el corazón partido, es funcionario, que esa es su primera responsabilidad, pero también tiene el corazón del aspirante, legítimo. Entonces creo que un poco se debaten en ese corazón partido y no quieren, en algunos casos, pues tomar posiciones políticas precisamente para no afectar esa parte del corazón del aspirante. Pero eso es indefectible. O sea, eso tú puedes evitarlo a tu momento, porque llega el momento que vas a tener que hablar. Claro. Y la comunicación es esencial en política, pero no la comunicación que te hacen terceros. La comunicación tuya, tu capacidad de comunicarte, de decir tus ideas a un tercero y de fijar posiciones. Buena o mala, ya eso lo definirá el cuerpo electoral o la ciudadanía. Hay que tomar posiciones, hay que decir lo que uno piensa, pero también a veces hay que preservarse. Yo eso lo entiendo. Ellos están jugando en un equilibrio complejo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Pero de verdad, yo sí le digo a todos ellos, amigos y amigas, que tienen una experiencia de Estado, han sido buenos funcionarios, y esa es la primera carta de presentación. Es decir, cuando alguien que aspire legítimamente vaya a hablar, lo primero que tiene que presentar es lo que ha hecho en la dependencia donde está. Y comenzar a decirlo, y bueno, porque el que lo hace bien en lo poco puede hacer, en lo pequeño lo puede hacer bien en lo grande. La gente puede entender eso, aunque ser presidente es mucho más complejo que un cargo público específico. Pero tiene que comenzar un poco a decir eso y a salir porque la oposición está haciendo su trabajo. Bauta, bueno, está haciendo el trabajo que tiene que hacer la oposición, de posicionar, para la redundancia, su candidato o la persona que ellos entienden que tienen que empujar. Entonces, ahora mismo hay que comenzar a manejar mejor ese corazón partido, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no voy a hablar de eso porque la Junta Central Electoral dice que hasta diciembre del 26 no se puede abiertamente hablar, aunque hay algunas almuerzos, cenas, reuniones y cosas bajo techo. No puede prohibir la libertad de asociación. Bajo techo y cosas así. Bueno, cada quien hace su trabajo. Complejo, pero no es fácil el tema, y sobre todo, yo voy a decir algo. Sobre todo, yo los entiendo porque el presidente Abinader no merece eso. O sea, el presidente Abinader no merece que antes de tiempo lo despidan. Y por eso yo entiendo que ese corazón partido de ellos se está manejando bien. En el sentido de lo primero es funcionario hasta diciembre del 26. Después, bueno, veré qué hago, porque Luis Abinader no se merece un trato que lo quiera poner en retiro antes de tiempo. Sobre todo porque, yo lo repito, la historia está ahí, él es el líder del partido y quien va a tener que arbitrar la sucesión con las reglas político-electorales claras y precisas. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fabricio. La verdad que ha sido un honor conversar contigo sobre temas fundamentales para la productividad dominicana. Muchísimas gracias, Fabricio. Y a ustedes, amigos y amigas, continúen con nosotros porque viene la ronda de comentarios. Ahora es que falta mambo en el rumbo de la mañana.